científicos israelíes advierten a residentes que se preparen para un gran terremoto. El arte de servir. Comparte este material. El plan de los líderes masónicos mundiales es usar un terremoto para derribar la cúpula sobre la roca, para así construir el nuevo templo masónico de Salomón en ese lugar santo. Viene el nuevo orden mundial. ¿Está usted listo? Una vez usted entienda lo que es realmente este nuevo orden mundial, y cómo se está implementando gradualmente, usted podrá ver cómo progresa en las noticias diarias. Por mucho tiempo la masonería iluminista occidental ha deseado reconstruir el templo de Salomón en el monte del templo. Las fuerzas masónicas del Reino Unido, Estados Unidos, e Israel están absolutamente decididas a reconstruir el templo de Salomón. Este plan producirá la Tercera Guerra Mundial, al Anticristo, y el inicio de la tribulación. Normalmente, los cristianos renacidos genuinos no le han dado mucha mente al templo del rey Salomón, porque reconocemos que Jesucristo cumplió con todos los tipos y sombras de la ley del Antiguo Testamento, de la cual el templo fue una parte esencial. Jesús predijo en Mateo 24 que el glorioso templo herodiano, que fue construido al estilo del templo de Salomón, sería totalmente destruido. Lean. Respondiendo a él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Mateo 24, 2. La historia registra que este templo, que tanto había impresionado a los discípulos de Jesús, fue destruido en el 70 después de Cristo. Fue destruido por el ejército romano que había sitiado la ciudad. Más aún, estando los soldados bajo órdenes estrictas de no destruir el templo, le prendieron fuego, e hicieron que el fuego ardiese tan fuerte y por tanto tiempo, y tan profundamente, que las piedras se calentaron lo suficiente como para hacer que el oro se volviese líquido, fluyendo hasta de entre las argamasas de los ladrillos. Cuando el fuego se enfrió, la profecía de Jesús se cumplió exactamente. En las epístolas del Nuevo Testamento, ni Pablo ni ningún otro apóstol enfatizó el templo. De hecho, virtualmente lo ignoraron. El autor a los Hebreos dejó bien claro que el pacto de Jesucristo abolió completamente el antiguo pacto del cual el magnífico templo fue una parte tan importante. Escuche lo que dice Hebreos. Sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Hebreos 7, 11, 12. Este pasaje es bien obvio al decir que Dios consideró que el antiguo pacto era defectuoso, y en necesidad urgente de reemplazo. Y, cuando usted cambia el pacto, usted cambia el sacerdocio, y la ley relativa al sacerdocio. No se necesita demasiada imaginación para darse cuenta que, si Dios iba a cambiar el antiguo pacto y abolir su sacerdocio, él aboliría el templo por igual. Por esta razón, leemos de la acción de Dios cuando Jesús colgaba de la cruz, e inmediatamente después entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Mateo 27, 51. Dios rasgó sobrenaturalmente el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, mientras el santuario estaba lleno con feligreses adorando durante el sacrificio anual para los pecados de Israel. De repente, debieron haberse llenado de asombro y temor, cuando Dios rasgó el velo abruptamente, dejando al lugar santísimo abierto de par en par. Muchos de ellos debieron haber temido la muerte, porque nadie podía entrar al lugar santísimo y vivir, excepto el sumo sacerdote, y solo una vez al año. El rasgar el velo en dos fue la señal de Dios de que el antiguo pacto, con su templo y sacerdocio, ahora era irrelevante, y ahora sería sustituido por su segundo pacto por medio de Jesucristo. El autor a los Hebreos toma este mismo tema, al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Hebreos 7, 22. Otra vez, Hebreos dice, al Dios decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, en desuso. Y lo que se da por viejo y se envejece, obsoleto y anulado por la edad, está próximo a desaparecer. Hebreos 8, 13. ¿Captaron eso? Próximo a desaparecer.
Por lo tanto, cristianos genuinos han ignorado virtualmente el templo de Salomón y el de Herodes, excepto el llegar a una comprensión correcta del pacto del Antiguo Testamento. Ciertamente entendemos que Dios destruyó el templo porque él había instituido el segundo pacto superior por medio del sumo sacerdote superior, Jesucristo. Para nosotros, el templo de Salomón es solo una pieza importante de la historia antigua. Pero, no tanto así con los paganos masones. En su religión, el templo juega un rol muy importante. La masonería planifica reconstruir el magnífico templo de Salomón para su Mesías masónico venidero. Por esta razón, la masonería está contribuyendo con el furor entre la comunidad judía ortodoxa para reconstruir el templo. Dirigida por los fieles del Monte del Templo, Gerson Salomón está agitando a los fieles para hacer acopio del apoyo entre los judíos para tal proyecto. Esta tarea es monumental por dos razones. 1. Los judíos seculares siempre han sido mayoría. Simplemente no creen que un nuevo templo sea necesario. 2. Los judíos reconocen que un movimiento hacia la reconstrucción del templo iniciaría una guerra sin cuartel con los palestinos, a quienes inmediatamente se les uniría Egipto, Jordania, Siria, y Líbano. Algunas personas temen que hasta Irán podría unirse a este conflicto. Escuchen la importancia que los fieles del Monte del Templo le da a la construcción de este tercer templo. De acuerdo a los profetas de Israel, deben transcurrir 3 acontecimientos antes de la venida del Mesías, Ben David. 1. Primero, está la reunión de las 12 tribus de Israel desde los 4 rincones del mundo en la tierra prometida. 2. El segundo acontecimiento es el renacimiento de Israel como nación y otra vez como el reino de Dios en la tierra de Israel. 3. El tercer acontecimiento es la reconstrucción del templo en el Monte del Templo en la misma ubicación que los primeros 2 templos. Hoy, más judíos que nunca apoyan la construcción del templo de Salomón, y por igual acontecimientos mundiales y regionales están girando hacia ese evento. Ahora, la pregunta queda: ¿cómo es que el plan Illuminati va a quitar la enorme cúpula de la roca islámica? ¿Puede usted imaginarse la guerra regional que estallaría casi instantáneamente si el gobierno israelí mueve un solo equipo de construcción sobre el monte del templo? Los palestinos arremeterían en guerra desde dentro de Israel, y el Líbano, Siria, Jordania y Egipto atacarían inmediatamente desde fuera de los límites de Israel. En ese momento, este escenario parecerá que hace cumplir la visión demoníaca dada al líder masónico, Albert Pike, y publicada el 22 de enero de 1870. Esa visión previó la necesidad de 3 guerras mundiales para producir al anticristo. Se planifica que la tercera guerra mundial estalle entre Israel y sus vecinos árabes, y de entre el humo, la muerte y destrucción, surgirá el Cristo masónico. Por lo tanto, es posible que la chispa para esta última conflagración pudiera ser una decisión del gobierno israelí de empezar la demolición de la cúpula de la roca. ¿Cómo pueden los Illuminati remover la cúpula de la roca sin hacer estallar una guerra sin cuartel? Los Illuminati podrían tener la respuesta. El escritor del Nuevo Orden Mundial, Peter Le Mesurier, escribiendo en su libro El guión del Armagedón, presenta el plan Illuminati para el surgimiento del nuevo David. Si en el ínterin conspiran eventos que le permiten a las autoridades israelíes empezar el trabajo de reconstruir el antiguo templo, eso será todo para bien. Pero las profecías no sugieren que esto es un prerequisito para la nueva iniciativa mesiánica, y así el terremoto esperado puede ser dejado con mucho gusto para que despeje el lugar para las operaciones de reconstrucción de su propia manera y en su propio tiempo. Página 233, 234. Usted podría protestar en este momento porque sería insensato que los israelíes estén ahí de brazos cruzados esperando que ocurra un terremoto. Ellos podrían esperar por 400 años para que ocurra un terremoto así. Sin embargo, usted se está olvidando que Israel posee tecnología escalar de onda electromagnética que, junto con otras cosas, puede crear terremotos en cualquier punto de la Tierra para cualquier tamaño deseado. Recuerden que la revelación provista por el secretario de Defensa de EU, William Cohen, en abril de 1997. Otros, científicos extranjeros, están involucrándose en un ecotipo de terrorismo por el cual pueden alterar el clima, provocar terremotos y volcanes remotamente por medio del uso de ondas electromagnéticas.
Evidentemente los Illuminati están planificando crear un terremoto en el momento correcto en su escenario del Templo de Salomón, y justo con la intensidad correcta para devastar la cúpula de la roca, usando su capacidad escalar electromagnética. Ya que la capacidad escalar les permite provocar un terremoto destructivo en un momento predeterminado, los Illuminati podrían tener a su rey David listo para aparecer, así como lo revela este siguiente segmento del libreto del Armagedón. Sin embargo, lo que es vital es que en ese entonces el nuevo David deberá estar preparado para actuar, en cualquier caso debe aparecer con sus seguidores en la montaña casi en el mismo momento en el que golpee el gran terremoto. Este segmento lo dice todo. El Mesías masónico, nuevo David, sabrá exactamente cuándo golpeará el gran terremoto para así aparecer con sus grandes y engañosas señales y prodigios en medio del humo y la destrucción causados por el gran terremoto. Árabes confundidos en la ciudad y por toda la región podrían quedar anonadados en una inacción temporal, especialmente ya que la aparición repentina del nuevo David estará acompañada de gran poder y pompa ocultista. Si el Mesías ha de aparecer, entonces él debe ser producido. Y producir al Mesías es tanto una función de la humanidad como de la divinidad. Hay indudablemente muchos judíos que estarán dispuestos a considerarlo como su tan esperado Mesías. Algunos musulmanes pueden tomar una perspectiva similar, puede ser posible para el nuevo David que cabalgue en Jerusalén en toda su resplandeciente majestad. Note la palabra cabalgue en un burro como está profetizado en Zacarías 9:9, parecería aconsejable para el nuevo Mesías repetir eso, el burro y todo lo demás. La ruta procesional va a ser, por supuesto, directamente a través del barranco del Cedrón, lo más cerca posible del templo del monte. Él debe ser debidamente entronizado y ungido con aceite, en señal de Salmos 45:6-7, entre los escombros de la cúpula de la roca, el libreto del Apocalipsis, página 233-35. Con todo esto en mente, veamos un nuevo artículo muy interesante sobre un inminente terremoto. Resumen de noticia. Se les advierte a los israelíes a prepararse para terremoto, por Riel Fendel, Israel's National News, 20 de enero de 2011. Dado que Israel no ha tenido un gran terremoto en casi 84 años, el Ministerio de Infraestructura Nacional está librando una campaña de preparación para terremotos. Películas de estantes cayendo encima de cunas de bebés e instrucciones detalladas son parte de ellas. Investigadores de terremotos dicen que estadísticamente, se debe temer otro gran terremoto en Israel dentro de los próximos años, incluyendo ahora. En años recientes, la región norte del Mar Muerto fue golpeada por un terremoto de 4,4 en noviembre de 2007, y uno tipo mecedora de 5,3 en febrero del 2004. En términos de estadísticas y probabilidades, sin embargo, se espera uno más grande. La campaña de información del Ministerio de Infraestructura Nacional está actualmente funcionando con el Internet y otros medios. No permitan que un terremoto los agarre desprevenidos, advierte amenazantemente. El hogar no es siempre un lugar seguro. Un fuerte terremoto en Israel es solo cuestión de tiempo, y causará la destrucción de muchos hogares en Israel. Asegúrense hoy que su hogar cumpla con las normas de preparación contra terremotos, y de que todos los miembros de la familia sepan cómo comportarse cuando uno suceda. Un acontecimiento que ocurrió por años durante el reinado de Yasser Arafat como presidente palestino me hace creer que ciertamente, los Illuminati planifican el monte del templo con un terremoto. Los hombres de Arafat sacaron grandes cantidades de tierra de apoyo de abajo del monte del templo. ¿Se acuerdan? Empezando en 1999, Arafat empezó usando su grupo llamado el Waqf para sacar camión tras camión de tierra de debajo de toda el área del monte del templo. Aun cuando el Departamento de Antigüedades israelíes le había estado gritando al gobierno israelí para que forzase la detención de esta excavación sin supervisión, ambos primeros ministros Barak y Sharon se negaron a mover un dedo para detener a Arafat. Ahora, después de que cientos de camiones de tierra han sido sacados de abajo del monte del templo, la cúpula de la roca completa, Al-Aqsa, está en peligro de colapsar. Por lo tanto, la cúpula de la roca está en mucho más peligro de colapsar por un terremoto porque Arafat ha desenterrado sus cimientos.
Ciertamente, hay acontecimientos llevando a Israel a una conflagración del fin del siglo, de la cual vendrá el anticristo a grandes pasos. ¿Está usted listo espiritualmente? ¿Lo está su familia? ¿Está usted protegiendo adecuadamente a sus seres queridos? Esta es la razón de este ministerio, permitirle a usted primero entender el peligro que enfrenta, y luego ayudarle a desarrollar estrategias para advertir y proteger a sus seres queridos. Una vez usted esté completamente adiestrado, podrá usar su conocimiento como un medio para abrir la puerta de la discusión con una persona que no sea salva. Estos tiempos peligrosos son también una época en que podemos alcanzar muchas almas para Jesucristo, lo que representa una diferencia eterna. Si usted ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, pero ha sido muy tibio en su caminar espiritual con Él, usted necesita pedirle inmediatamente perdón y renovación. Él lo perdonará instantáneamente, y llenará su corazón con el gozo del Espíritu Santo. Entonces, necesita iniciar un caminar diario de oración y estudio personal de la Biblia. Si usted nunca ha aceptado a Jesucristo como Salvador, pero ha comprendido su realidad y el fin de los tiempos que se acerca, y quiere aceptar su regalo gratis de la vida eterna, usted puede hacerlo ahora, en la privacidad de su hogar. Una vez lo acepte a Él como Salvador, usted habrá nacido de nuevo, y tendrá el cielo tan seguro como si ya estuviera allí. Entonces, podrá descansar seguro de que el reino del anticristo no lo tocará espiritualmente. El arte de servir. Suscríbete y comparte este material.